A continuación, vamos a tener la conferencia magistral Globalización, Educación y Cambio Climático a cargo del doctor Liberio Victorino Ramírez. El doctor Liberio Victorino Ramírez es profesor investigador de este departamento, Sociología Rural, una amplia trayectoria en investigación. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país. El máximo grado de estudios que tiene el doctor, tiene un postdoctorado en Sociología y Educación por la UAM, CONACYT 2008-2009, doctorado en Sociología por la UNAM. Lo mismo, tiene una destacada experiencia técnica administrativa, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan jefe de la Oficina de Orden y Disciplinario, subdirector de investigación, coordinador de revistas institucionales, coordinador académico del doctorado en Ciencias en Educación Superior de Sociología Rural del 2002 al 2005, subdirector de investigación de Sociología Rural de mayo de 2013 a marzo de 2016 y coordinador del ISMER UACH hasta la actualidad, de 2015 en la actualidad. Dentro de las aportaciones académicas a la UACH, especialmente a Sociología Rural, el doctor Liberio es creador y promotor de la maestría en procesos educativos que comenzó en 1988. Es creador y promotor de la maestría en innovación de los procesos educativos desde 2014 al 2016, aprobada por los consejos de posgrado y del CODESOR desde 2015, su adscripción en Sociología Rural. Lo mismo es creador y promotor del doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior del Departamento del Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior. Destaca también con aportaciones académicas a programas de posgrado en el extranjero, como creador y promotor del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, programa interinstitucional e internacional de esta máxima casa de estudios en Costa Rica desde 2005, modalidad a distancia virtual. También ha contribuido a la organización de la investigación en la UACH como creador y promotor del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural. Sus publicaciones más recientes, entre los libros, destacan Educación Agrícola y Superior Universitaria, el tomo 3, colección Bicentenario y Centenario de la Revolución Mexicana. Otro libro es Recordar para comentarla, de la educación básica rural a los estudios de posgrado. Sin duda alguna, la amplia trayectoria académica en investigación que tiene el doctor Liberio Victorino hacen de él precisamente una persona con un amplio criterio de reconocimiento nacional e internacional en los temas de educación. Sin más preámbulo, entonces paso a darle la palabra al doctor Liberio. Muchas gracias. Sean bienvenidos a su congreso, su 7º Congreso Internacional de Educación Ambiental. Es un placer estar con ustedes. El año pasado el 7º Congreso se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Amecameca, y algunos de los compañeros estuvieron allá y bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar en esta conferencia. La conferencia se titula Globalización, Educación Ambiental, Cambio Climático, las experiencias que han vivido diferentes partes del mundo, pero sobre todo nuestro continente de América Latina. Vamos a hacer un recorrido. Lo que me interesa mucho destacar es que a lo largo de 32 años que tiene inicios, digamos, la globalización, vemos desde el punto de vista analítico que la globalización de hace 32 años no es la misma con la que estamos viviendo ahora. Hay cambios muy importantes y precisamente voy a tratar de comentar este tipo de cuestiones. Entre muchos temas también tenemos grupos de estudios en el Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural,
Y bueno, algunas de las cosas que yo voy a mencionar están ahí los libros a la venta en una de las mesas, y desde luego voy a hacerlo aquí de manera muy sintética, pero los que estén interesados pueden consultar los libros que vienen en la misma bibliografía. Hace 32 años, el proceso de globalización se vivía como un destino único. Es decir, parece que no había otra forma más de entrarle a la globalización. Y todos los estados de distintas partes del mundo asumían el proceso de la globalización y creían que era la panacea para resolver una serie de problemas, ¿no? Grandes investigadores como Castell llaman a ese enfoque de la globalización un enfoque de pensamiento único. Es decir, no había otro enfoque más que la globalización, y era como mundial, ¿sí? Y que debería de entrarles todos los estados nacionales, ¿no? Vamos a ver después de todo este tiempo dónde quedaron esas promesas, ¿no? Grosso modo, la globalización es un proceso mundial de interacciones económicas, políticas, culturales, educativas, de producción, ¿sí?, que vive en todo el sistema mundo, dice Wallenstein, ¿sí? Y por lo tanto, cuando no profundizamos en el análisis, efectivamente nos vamos con la primera idea, ¿no? Y entonces creemos que todo mundo está globalizado, lo cual no es verdad, ¿no? La globalización de los años 80 se pensó de manera plana y como un destino único. Junto a la globalización, como este gran movimiento internacional, estaba ahí en la misma mesa, digamos, el proceso de cambio económico de un estado de rasgos de beneficio social en muchos países, con otro nuevo de rasgos neoliberales. Es decir, en el primero, el Estado, los estados-naciones, eran los que controlaban la economía, los que controlaban los procesos de producción, los que controlaban los precios, ¿sí? Y después, con el Estado de rasgos neoliberales, al Estado lo hacen a un lado, ¿no? Y es los bloques de países, a través de los tratados de libre comercio, las políticas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fueron los que han orientado todos estos procesos de producción, salario, presupuestos y demás en una buena parte de los países. Entonces, hablamos de una globalización neoliberal. Los países que promovieron en aquel tiempo la globalización como destino único fueron los Estados Unidos y el Reino Unido. Concretamente, ellos promovieron una propuesta de integración, ¿sí?, bajo su hegemonía, y pensar que efectivamente ellos serían como los grandes dirigentes de este proceso globalizador. En ese sentido, nos proponemos conocer, grosso modo, las causas de la organización de los años 80, de la globalización, pero también hay un aspecto importante que no lo vemos a simple vista, digamos, es el sentido y el significado de esa bloquización, de esos bloques económico, cultural y social, y también el sentido y significado de la coyuntura actual, del corto plazo, esta coyuntura actual, en la llamada, que algunos dicen, la era Trump, y bueno, sus repercusiones en nuestro continente y en algunos países de los que los compañeros están presentes, ¿no? Adelante. Como todo proceso de investigación, siempre es muy importante plantearles los rasgos metodológicos.
categorías muy importantes que tienen que ver efectivamente con este análisis. Y les puedo mencionar que en cuanto a teoría, obviamente el marxismo se ha renovado, hay un proceso de post-marxismo, digamos, en donde algunas teorías, como la teoría crítica, de Habermas, Adorno, toda la escuela de Frankfurt, postularon después de la caída del marxismo otra teoría, la teoría del cambio de época, precisamente donde Manuel Castel es uno de los protagonistas importantes, la red Nuevo Paradigma para el Desarrollo en América Latina, que plantean que efectivamente estamos viviendo un cambio de época, que ya no es en la época del industrialismo, sino que es la época de la información, la era de la información, la era del informacionalismo, y en ese sentido destacan el papel tan importante que juegan las TIC. Entonces, ese era el planteo metodológico, y para leer la información, efectivamente hablamos de dos apoyos, puntos de apoyos, que son las representaciones sociales de Moscovici, como una forma de conocimiento construido socialmente, que nosotros podemos hacer la interpretación, y también el análisis político del discurso, una interpretación de la realidad en contextos históricos importantes de la FLO, con categorías fundamentales para el análisis, como son las categorías de sujeto social, que es un grupo, una clase, que tiene un proyecto histórico social, en el pensamiento de Hugo Seneman. Adelante, por favor. De tal manera que pues hemos visto cómo estos cambios problemáticos se están planteando. Ya dábamos una conceptualización en pensamiento de Castel, y aquí destacamos 4 campos problemáticos donde se pueden identificar estos proyectos puntuales de la globalización. Uno es una economía mundial, es decir, un tipo de economía que se da en diferentes lugares, en diferentes estados, naciones. La llamada tercera revolución científica tecnológica, como el número 2. Número 3, la crisis del Estado-Nación y de la internacionalización y regionalización. El 4, el nuevo orden mundial, es decir, ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría, digamos, después de 1989, para muchos el mundo ya no son dos proyectos, por un lado el capitalismo y por otro lado el socialismo, sino que gana terrenos, digamos, hegemónico, el capitalismo en sus rasgos neoliberales. Y 5, una cultura global que repercute en todos aquellos que tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El cambio de época, les comentaba hace rato, precisamente se centra en que ha pasado la época de la industrialización o del industrialismo, y estamos en una era de la información o informacionalismo, y que tiene cambios importantes, que todavía, digamos, está como fuera de foco, pero muchos de sus rasgos se están viviendo, sobre todo en aquellos sectores, en aquellos lugares donde hay mayor acceso a estas ciencias y tecnología. Bueno, les comentaba que la globalización de los años 70 tuvo su visión, tuvo su enfoque, ¿sí? La globalización como movimiento social se complementa o se interacciona con un modelo económico de rasgos neoliberales, el neoliberalismo del siglo XXI, y obviamente esto baña a todo el sistema económico, político y social. Así como no podemos pensar la globalización desde hace 32 años, hay que
hacerla en el contexto de la actualidad. Lo mismo los sistemas económicos neoliberales. Hay algunos autores que plantean tres fases importantes, ¿no? Una que es la fundacional, que se hace justamente en los años 80, sobre todo los primeros países que le entraron a esta cuestión fue el Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Y en América Latina hicieron un experimento muy importante a través de la imposición de la dictadura militar de los años 70 con Pinochet. Con Pinochet se inició ahí el neoliberalismo en nuestro continente. Entonces, digamos, esos tres países como que se empezaron a ensayar este proyecto mundial. La segunda fase es la fase estatal. Esta ya se vive en los años 90 y ahí ya el neoliberalismo está empezando a tocar el aspecto de las estructuras de los estados nacionales. Son los años 90, 1992, varios estados del continente comienzan las reformas estructurales. En México la reforma al artículo 27 constitucional, la reforma al tercero constitucional, entre otros, empiezan como a ensayar ese tipo de cambios neoliberales que tienen que dar en la estructura para que difícilmente se puedan cambiar posteriormente, ¿no? Esa es la fase estatal, y la fase de ayornamiento o la fase actual, que se caracteriza precisamente por una mayor profundización de esas políticas de desregulación que se dan en los estados federales, en los estados y los gobiernos de los distintos países, ¿no? Ejemplo, en México, las 7 reformas estructurales que se plantearon entre el 2013 y 2016 entran en esta etapa de ayornamiento o la fase actual, que quieren privatizar todo prácticamente, ¿sí? Y las reformas fueron aprobadas en el caso de México y están como difundiéndolas en todas partes, ¿no? Entonces, esas fases sintetizan este proceso de globalización y neoliberalismo. Ahora, ¿cómo se desarrollaron en distintos países este proceso de globalización neoliberal en estos nuevos contextos? Digamos, en esta etapa actual, donde justamente vemos que las grandes conferencias internacionales, no solamente la de Davos, sino también la reciente que tuvieron en Alemania en el mes de julio, el grupo de los 20, y uno se puede dar cuenta de cómo precisamente están planteando esta globalización de rasgos neoliberales, pero con algunas características diferentes a las de hace 32 años, ¿no? Una de las principales características es que la globalización actual ya no son los mismos países que fueron hace 32 años los que planteaban, digamos, la direccionalidad de esta globalización. Si nosotros observamos lo que pasó en el G20, en julio, en Alemania, vemos ahí que ya no aparece el Reino Unido, porque el Reino Unido justamente un año anterior fue cuestionado por un sector muy importante, el Brexit, en donde ya no estaban de acuerdo con la globalización en la Unión Europea y planteaban su propia independencia. En el caso de Estados Unidos, también ya no tiene esa intención de llamar a constituir los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sino que están buscando, sobre todo Estados Unidos, una globalización centrada en su raza, centrada en su país, ¿sí? Una suerte de independencia, aunque obviamente no renuncian a grandes nexos como es la bolsa de valores, todas las empresas que tienen fuera de los Estados Unidos, pero sí buscan una globalización centrada
en la defensa de sus salarios, de las empresas, de la clase aria, y sus planteamientos suenan más de derecha, justamente, y de buscar ese nacionalismo sin considerar las antiguas relaciones que se tenían con diversos países, en este caso el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. En América Latina y el Caribe, la globalización de muchos países, entre ellos México, obviamente, se siguió como una globalización impuesta, una globalización que respondía más a los designios de los organismos internacionales, sobre todo de orden económico. Aquí podemos citar el caso de México, Colombia y Costa Rica, que prácticamente en ese tenor de vincularse a estas políticas descuidaron o sufrieron cierto alejamiento del Estado-Nación. Y entendemos al Estado-Nación como aquella representación social que tienen a partir de los pueblos originarios y que buscan fundamentalmente defender a la población más vulnerable, es decir, la nación en términos amplios. Algunos países sudamericanos, por ejemplo, actualmente, la globalización la vivieron de manera diferente, es decir, no se supeditaron a los grandes acuerdos de la globalización de hace 32 años, sino que ellos también plantean una globalización diferente en donde tengan como eje central la defensa del Estado-Nación, y con todas sus dificultades. Mencionamos los casos de Brasil, Argentina, por lo menos hasta cuando gobernó Cristina Fernández, en el caso de Bolivia, que sigue en pie, en el caso de Ecuador, con Correa y ahora Lenin García, están planteando precisamente este tipo de globalización bajo la égida del Estado-Nación, con todas sus dificultades. Venezuela también, ¿sí? Cuba y Uruguay. Es decir, estos países viven una globalización diferente, que no es la globalización hegemónica dominante, como se pensaba hace 32 años, y ellos precisamente buscan la defensa del Estado-Nación y buscan hacer sus reformas bajo los principios nacionales o del Estado nacional. Uno de los temas importantes precisamente en esta nueva era de la globalización de los países donde prácticamente fueron direccionistas hace 32 años, están planteando cosas en muchos aspectos, pero bueno, la conferencia habla del cambio climático, y este cambio climático, más adelante vamos a dar algunos datos, pero fundamentalmente en el caso de los Estados Unidos, que ya había estado presente en varios acuerdos, aunque también desde antes ya planteaba algunas contradicciones con ciertos acuerdos mundiales sobre la cuestión del medio ambiente y concretamente sobre el cambio climático. Amenaza con retirarse de los acuerdos de París de 2015, porque dice que la inversión en investigación sobre el cambio climático es muy cara, y que ahora busca retirarse y asegura que otros países le seguirán ese ejemplo, ¿no? Una justificación que dice que no es prioritario y resulta un costo alto para Estados Unidos. Entonces la propuesta de Trump es que se retiren de los acuerdos de París. En el caso de México, el presidente de la República ha señalado que ellos están, o que el gobierno federal está en los acuerdos de París, y que efectivamente va a dar todo el apoyo que se requiere para la formación de investigadores, para la investigación en los aspectos del medio ambiente y fundamentalmente en este asunto del cambio climático. México, como ustedes saben, pertenece al grupo de la OCDE desde 1992, y nada más para muestra un botón de cómo no hay coherencia en el discurso y en los resultados. Todos los países que son miembros de la OCDE invierten en investigación, invierten en la formación de los investigadores entre 2 y 4% del Producto Interno Bruto.
México apenas invierte el 0.56%. Incluso hay una ley, la Ley de Ciencia y Tecnología, que estipula que para investigación se debe dar de presupuesto el 1% del Producto Interno Bruto, y apenas es el 0.50 y tantos, ¿no? Aún así, el presidente respalda los acuerdos de París y dice que va a invertir mucho, ¿no? Si nos vamos al aspecto de los recortes presupuestales cada año, México, pues los primeros que van son educación, salud y todos estos aspectos que son de gran prioridad nacional. El asunto del cambio climático lo vemos como una parte importante de la problemática ambiental. Nosotros podemos apreciar aquí, en términos de problematización de la educación ambiental, aparece el cambio climático en el centro de esta cuestión, la cuestión de la salud, la educación, la pobreza, el desempleo, la marginalidad, y vemos cómo, según los investigadores con trabajos documentados, han señalado que hay una diferencia importante entre la llamada variabilidad climática y el cambio climático, que tienen sus bases en los estudios meteorológicos, pero que sin duda hablamos más en el trabajo de desastres sociales y no necesariamente desastres naturales. Y efectivamente, dice, por ejemplo, el PIC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que ahora sí podemos hablar de cambio climático, porque en la última década ya se han puesto como más estables, y hay un aumento en los desastres que llaman ellos desastres naturales, todo esto que tiene que ver con el clima y las lluvias, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, ¿no? Adelante, Perla. Y vemos aquí, efectivamente, ellos sostienen que como resultado del cambio climático global, pues es un poco la tendencia. Ellos plantean, una de las premisas fundamentales, es que si no hacemos nada por implementar políticas preventivas, no solamente remediales, seguirá esa tendencia de que cada vez más, cada año, habrá nevadas y tormentas atípicas, temperaturas altas o temperaturas extremas, elevación del nivel del mar, huracanes intensos, también se habla de sismos intensos, crecimiento de inundaciones y sequías, entre los más aspectos importantes. O sea, cada año habrá mayor cantidad de estos desastres, ¿no? De tal manera que debemos entender justamente estas dimensiones del cambio climático, ya lo tenemos, o sea, ya llegó para quedarse, ¿sí? Y tenemos que comprender estas dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión atmosférica y los tiempos socioambientales. Y efectivamente, en la mañana el doctor, cuando fue la inauguración del evento, el doctor Romo señalaba que sin duda la educación ambiental juega un papel muy importante en todas partes, no solamente en la universidad, y que están ligadas con estos fenómenos, ¿sí? Y que debemos conocer su historia, debemos conocer sus estudios de caso, y desde luego lo más importante es qué tenemos que hacer para el presente y el futuro. Un futuro donde ya nos están diciendo cómo va a ser la tendencia, y nosotros tenemos que actuar de manera previsoria. Y entonces aquí la planeación prospectiva, que se va a presentar aquí una conferencia sobre cómo se incluye la planeación prospectiva en los planes de estudios de las carreras de desarrollo rural o de las carreras de sociología rural, entre otras, y que efectivamente pues no hay nada, ¿no? O sea, nadie se ocupa de eso. Sin embargo, es una de las soluciones que vamos a plantear más adelante, ¿no? Comprender cómo podemos actuar desde ahora en trabajos
no solamente de protección civil, sino en trabajos de, nosotros llamamos a este fenómeno de ambientalización curricular, otros llaman socioambientalización curricular. ¿Cómo vamos a incorporar este asunto de desastre en los currículos o las currículas, ¿no? Más adelante en las recomendaciones voy a hablar más de esto. Un organismo internacional distinto obviamente al Banco Mundial y a la OCDE, que es el Informe Mundial de las Ciencias Sociales. Hay una Asociación Internacional de las Ciencias Sociales, ¿no? Decíamos con varios maestros el día de ayer justamente, que en estas cuestiones en la universidad, pues los que tienen que ser los pioneros en llamar, en alertar hacia previsión del futuro de tantos sismos que tenemos, pues deben de ser los de ciencias sociales, y pues aquí está sociología, ¿no? Y en ese sentido tenemos que plantear esta iniciativa. Bueno, ese informe plantea justamente que el cambio climático tiene todas esas implicaciones, ¿no? Tanto las estrictamente naturales, obvio que se reconoce y se respeta, hay gente experta para eso, pero sobre todo las ciencias sociales. Y las ciencias sociales juegan un papel muy importante en los programas de prevención, en las propuestas de incorporación curricular, en las propuestas de recomendaciones en la educación no formal o en la educación informal, de cómo prever el futuro para que haya menores consecuencias sociales, ¿no? Entonces, en este OCLO podemos ver cómo se relacionan todos estos aspectos con el cambio climático, desde aspectos tan aparentemente sencillos, es decir, tenemos en curso una investigación para saber como qué tanto saben los profesores del cambio climático y qué tanto le enseñan a los alumnos. Y bueno, nuestros primeros resultados es que pues si el profesor no tiene que estudiar eso porque no es químico, no es físico, pues no sabe nada. Los estudiantes saben más de la información que les da Televisa, el catastrofismo obviamente, pero más allá de eso no hay organizaciones que trabajen en este sentido, ¿no? Pues prácticamente entramos a las reflexiones finales, y con esto yo quiero mencionarles que este asunto de la globalización actual es como una disputa entre distintos sujetos sociales en diferentes países, ¿no? En muchos países por ejemplo, Alemania, que mantiene una posición más o menos clara, definida en la Unión Europea. El día domingo Merkel ganó, pero también resucitó, digamos, un partido de derecha conservador que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando fue derrotado Hitler, que tenía fuerza porque eran los planteamientos medios nazistas, así como ahora lo plantea Trump, guardan sus dimensiones. El partido de derecha, el partido conservador, alcanzó un 32% de las elecciones y aseguran que para las próximas van a subir, ¿no? En Estados Unidos pues ganó la derecha, ¿no? Y el papel conservador, y por eso tienen ese enfoque de la globalización actual. En otros países de América Latina está el debate, efectivamente, donde hay fuertes movimientos de derecha, conservadores, que quieren estipular una globalización así independiente, o una república independiente, aparentemente, pero que buscan ligarse a potencias más desarrolladas, ¿no? El caso más patente es incluso Venezuela, por ejemplo, cómo están discutiendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la globalización actual tiene un escenario global, un escenario regional, nacional y local. Los españoles hablan de la
globalización, ¿sí? Y yo creo que en el futuro este debate va a estar en todas las elecciones. Todos esos países que mencioné en 2 años, en el 2018, 2019, estarán jugando sus diferentes partidos para ganar la presidencia, y en ese sentido van a dar un retoque a sus procesos de globalización, el que quede, ¿no? Si es de amplia derecha perdón. Digamos que en estos países la globalización, donde hay sujetos sociales que buscan la defensa del Estado Nacional, pues vemos como Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y México definirán su futuro, y se hablará seguramente de la izquierda del siglo XXI, y esa izquierda del siglo XXI, donde tengan mucho impacto, tendrán que redefinir la globalización pensando en una globalización con Estado-Nación, es decir, que no excluyan a los sectores que conforman la nación y que sean sobre todo la principal tendencia. Desde la representaciones sociales y análisis político del discurso, vemos que efectivamente hay un cambio en la globalización. Ya no es aquella visión plana, aquella visión de pensamiento único de hace 32 años, está cada vez más en debate. Sujeto social como la corriente que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo polémica, y hay fuertes debates para ver si efectivamente cómo van a defender esto, ¿no? Y lo que está presente también es la opción de la globalización, con énfasis en el Estado-Nación y con énfasis en la ciencia y tecnología, pero de esta perspectiva, ¿no? Entonces, aquí ya para finalizar, nosotros actualmente yo imparto un curso que se llama Planeamiento Estratégico y Desarrollo Curricular. Hicimos un pequeño ejercicio con los estudiantes de ese seminario del doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior, y pues nos preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo la universidad, nuestra universidad, en estos momentos tan trágicos, y qué se puede hacer? Y nos planteamos una pregunta: ¿cómo incorporar la previsión civil, la cultura del desastre, ¿sí?, en los procesos de ambientalización curricular? Nosotros hemos trabajado desde la educación ambiental la cuestión de la ambientalización curricular, tenemos algunos resultados, tenemos algunos productos, pero esto que nos está pasando es un momento de reflexión muy importante. ¿Qué podemos hacer al interior de la UACH? Y bueno, pensamos que primero hay que tener conocimiento documentado, ¿no? Y decíamos que tenemos que hacer como un panel de expertos, un vulcanólogo, un experto en planeación prospectiva, que valore estos desastres, esos terremotos, porque imagínense ustedes, se habla de que en el 2016 hubo algo así como 2.580 terremotos, menores de 3 grados, sin contar a los otros grandes, y en este 2017 ya se ha duplicado la cantidad. O sea que desde 1985 se debió prever esto, ¿sí? Y sin embargo, no hay en la universidad, no tenemos un plan de protección civil. El lunes discutían en el Consejo Universitario las autoridades, la directora de administración presentó una propuesta, pero los consejeros dijeron que en primer lugar no estaba reconocida la directora por ellos, y entonces que no sabían qué presentaba, ¿no? No conozco un departamento que tenga un planteamiento sobre este programa de previsión de desastre. Entonces nosotros pensamos que desde aquí, con ese evento, con actividades paralelas, necesitamos un plan de acción que incluya las estrategias de previsión
¿sí?, a corto, mediano y largo plazos para fortalecer precisamente la cultura de la previsión. Muchos departamentos que tienen edificios más altos que cuando regresamos el lunes, no habían hecho la revisión los expertos, ¿no? Entonces, esto es grave en una universidad que supuestamente somos como la vanguardia para este tipo de cuestiones. Y entonces, también a nivel externo, tenemos que hacer propuestas de educación de previsión desde preescolar hasta posgrado, ¿no? Es decir, no se está trabajando en este asunto, y entonces nosotros lo dejamos así como mencionado, hay que trabajarle efectivamente para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto podemos comentarlas. Gracias, doctor Liberio. Interesante trabajo que nos presenta el doctor: Globalización, cambio de época, educación ambiental en el siglo XXI. En efecto, estamos hablando de la presente década, ¿no? Pero recordemos, desde 1962, con Rachel Carson, ya comenzaban estos cuestionamientos severos sobre la forma de explotación de los recursos naturales, y que en efecto en la actualidad pues tienen profundas repercusiones, no solamente en México, como señalaba el doctor, sino también en diferentes latitudes de nuestro planeta. El doctor hace un recorrido teórico por algunas cuestiones que tienen que ver con precisamente la globalización, el modelo neoliberal y la educación ambiental. El énfasis precisamente está en cómo hacerle para revertir todas estas problemáticas y cómo hacerle frente, un desafío común que nos compete no solamente a los investigadores, también a los estudiantes en diversas escalas, en diversos niveles donde nos encontramos. A continuación, quiero darle la palabra a los asistentes, si tienen algunas intervenciones al respecto. Les pido por favor que me digan su nombre y que realicen la pregunta o algún comentario que tengan al respecto. Adelante, doctor Mata Bernardino. No me quedó claro en estar planteando la globalización o la mundialización con respecto a la globalización por los Estados-nación. En mi particular entender, tal vez esté equivocado, la globalización es una cuestión de integración de los estados, y el Estado-nación que se plantea, sobre todo cuando se ejemplifica con Trump, pues es básicamente el proteccionismo que ya antes se venía desarrollando. Lo mismo hace en el caso del Reino Unido. Entonces, ¿cómo se puede hacer una globalización? Simplemente integrando a los estados. Yo creo que surge esta duda que creo que habría que aclarar. Si hay esta tendencia, pues realmente no hay por qué precisamente dar, al contrario, habría que plantear. Y en este sentido, tal vez la cuestión de la misma globalización, mundialización y todo esto, están fundamentando, están apoyando un mismo sistema económico que no parte de los 70s con Carson y todo, sino que parte desde hace 200 años, y que tal vez habría que ir más allá en el cambio que necesitamos hacer. Y no es precisamente del cambio de clima, que es lo fundamental que se podría plantear. Alguien nos ha vendido esa idea también. Está dada, está ocurriendo, pero también hay que explicar por qué todo esto. Se habla de la historia precisamente por qué todo esto, ¿no? Y a quién afecta precisamente todo esto de la globalización y el cambio climático. Recientemente lo vemos, a quiénes afectó más y quiénes fueron los olvidados y han estado olvidados siempre. Los fregados. Entonces, ¿hacia dónde la educación ambiental? Gracias, doctor Mata. Por favor, vamos a dar la ronda de preguntas. Primero, compañero, ¿puedes decir tu nombre, por favor? Sí, también ella. Ajá. ¿Yo? Sí, gracias. Bueno, buenos días, Miguel Ángel Velázquez, del estado de Guanajuato. Yo quiero preguntarle a Liberio, si hablamos, más bien, ¿cuál es tu radiografía con respecto a la globalización, concretamente en la educación ambiental? Pues hablaste de la globalización, pero yo incluso pienso que si la educación ambiental estuviera globalizada, tendríamos también otra, vamos a decir, otra situación
en los diferentes países que vamos en algunos casos más rezagados que otros en este tema, ya en la incorporación, en la currícula y la incorporación inclusive en las mismas instituciones que integran el Estado. Entonces, si tuvieras alguna radiografía, me gustaría conocerla. Gracias. Gracias. Compañera, por favor. Mi nombre es Angélica y quisiera preguntarle si realmente considera que la izquierda representa una oportunidad de cambio que permita destinar recursos a la investigación para en esta materia de educación ambiental, porque me pareció que al final se planteó eso como una situación. Entonces, ¿cuál es la proyección y qué es lo que opina acerca de ello? Gracias, Angélica. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Bueno, mi nombre es Luis Mauricio Rodríguez, del Instituto Politécnico Nacional, y a mí me hizo no poderme quedar callado en la exposición por algunas cosas. Por ejemplo, el concepto de paradigma. Y el concepto de paradigma está multiusado y desde mi punto de vista poco comprendido. Porque ¿cómo distinguir un paradigma en donde uno se adhiere a una propuesta teórica y entonces a veces se adhiere tanto a la propuesta teórica y lo acusan de dogmático, ¿no? Y por otro lado, cómo uno no se adhiere a una propuesta teórica sino dogmáticamente acepta un postulado que no. Por eso me gustó, porque entonces se habla de globalización, se habla de Estado-Nación y se habla de neoliberalismo. Y hasta donde pude seguir la conferencia, entonces viene un cambio en donde la globalización rompe el Estado-Nación y después una globalización que regresa al Estado-Nación. Un liberalismo, hasta donde yo entiendo, y el neoliberalismo es apertura de fronteras, de aranceles, y de repente al país con mayor, o como el ícono del neoliberalismo, ahora está cerrando sus fronteras, que no se tocó eso, ¿no? Entonces, eso me lleva a que viene toda esa discusión, me parece muy bien, pero entonces, ¿cómo podemos decir que hay un cambio de paradigma cuando hay pocos elementos para poder decir que uno estuvo adherido a un paradigma y ahora cómo se puede adherir a otro paradigma? Por eso me pareció muy importante la primera intervención. Y esta, obviamente, la dejaría cuando dice, bueno, la izquierda y qué papel tendría ir jugando, o incluso también eso se está desdibujando, ¿no? Y yo creo que este es el foro, me parece, no para dar soluciones, ¿no?, sino para empezar a centralizar la problemática. Y, por último, lo oí hace poco y es la segunda vez que lo escucho, no hay desastres naturales, ¿no?, más bien desastres sociales. Y entonces por andarse metiendo en donde la naturaleza dijo no se meta, entonces se inunda. ¿Por qué? Porque anteriormente había un río y entonces después. Pero también yo creo que estar abierto a las teorías de estabilidad, ¿no? Entonces el cambio climático, por el deterioro o por toda la acción social, o el cambio climático, como están señalando los físicos últimamente, que son las erupciones solares, ¿no? Tormentas solares, le llaman otras erupciones solares. Entonces, eso se está provocando, y si nos vamos un poco a la historia de la evolución humana, las grandes catástrofes las ha producido la propia naturaleza. Las glaciaciones, entonces esta parte me sigue causando mucho ruido, y entonces no es porque tenga uno una postura que diga yo voy más por la teoría de la erupción social que por el deterioro social, sino más bien como que veamos cuáles son las diferentes posturas teóricas, y de acuerdo a la postura teórica entonces sí podamos asumir el adherirnos a un paradigma en todo este proceso. Felicidades, me gustó y me gustó mucho la clase. Gracias, Luis Mauricio. ¿Otra pregunta, comentario al respecto? Si no, pasamos a la respuesta.
importantes las preguntas. Cuando el doctor Mata, bueno, señala que no le queda claro este proceso de la globalización incluyente al Estado-nación, yo trato de ubicar, digamos, como en dos bloques de países, como en un primer bloque, que señalé a México, Colombia, Costa Rica, como que si era la globalización impuesta del paradigma hegemónico del pensamiento único, y que más México, ¿sí?, queda justamente en un proceso de globalización que en este periodo, en esta coyuntura, que algunos llaman la era Trump, pues sí nos preocupamos porque si nos echan los migrantes en el país, después de los ingresos por petróleo, las remesas ocupaban el segundo lugar de presupuesto de ingresos al país, y si nos los avientan todos, tenemos que conseguirles empleo. Estamos hablando de 13 millones de mexicanos, y que efectivamente nunca ningún gobierno durante todo este tiempo planteó una nueva relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Fox por ahí dijo que en 15 minutos iba a tener un acuerdo migratorio, nunca lo hizo, y precisamente una de las grandes cuestiones de que se pudiera diferenciar, que no respondiera a los efectos de la globalización, digamos, con centro en Norteamérica, en Estados Unidos, nunca se hablaron de ese tipo de problemas, y hoy que amenazan con plantear no a los acuerdos de Transpacífico, no al TLC, bueno, están discutiendo, pero obviamente que están metiendo otras consideraciones que ellos sí quisieran mantener su nación, su estado fundamentalmente en los Estados Unidos, y que estos países le siguieran el mismo camino, ¿no? Es un debate, ¿no? La otra globalización, la globalización donde está más incluida el Estado-nación, hablé de Bolivia, hablé de Ecuador, en cierta forma Brasil, ¿sí? Ellos no asumieron las mismas políticas de globalización que este primer grupo de países que comenté. Hay un documento de Álvaro García, el vicepresidente nacional de Bolivia, que se llama "Murió la globalización", ha muerto la globalización. Ellos señalan que la globalización dominante, eso de los paradigmas, la globalización dominante, la globalización hegemónica, ellos no la consideraron, ni Ecuador ni Bolivia puntualmente, ni los otros países que mencioné, ¿sí? Ellos plantearon sí un proceso de globalización. Acuérdense ese tercermundismo que le llamaban, de la globalización social. Otra globalización es posible. Ellos se adhirieron más a ese movimiento social, pero ellos siempre tuvieron presente el Estado-nación. Y repito, el Estado-nación como la idea, el pensamiento de los pueblos originarios. En Bolivia es mucho más claro, o sea, un presidente que es indígena, porque el 60% de los votantes son de ese sector, ¿no? Y ellos no, pues mucho menos van a ir a Davos, o sea, ellos plantean que sí, la globalización es posible con ese Estado-nación. Ahora me preguntan, bueno, en el caso de México, yo he buscado propuestas en diferentes intelectuales orgánicos, digamos, que plantean de cómo se puede hacer una globalización, no desde el punto de vista de la globalización hegemónica dominante, sino una globalización regional, ¿sí? Y sinceramente no es porque sea un hombre que admiro, ¿no? En el libro que se llama La salida, de Andrés Manuel López Obrador, es el único intelectual
que plantea, de los que buscan la presidencia obviamente, que plantea, por ejemplo, un proyecto con Estado-Nación y que de entrada plantee una nueva relación bilateral con los Estados Unidos. Y todos los puntos que se plantean ahí en ese libro señalan que es posible revertir el proceso en México. Es posible echar atrás todas las reformas estructurales y darle al proyecto nacional un encauzamiento de beneficio a los sectores más populares, ¿no? Yo me refiero a ese tipo de Estado-Nación, o sea, un Estado-Nación incluyente, con una visión clara de lo que debe tener la nación mexicana, ¿sí? Y que quienes creen que no se puede hacer nada porque ya las reformas son estructurales, pues lo único que se puede hacer es que efectivamente llegue al poder y toda la izquierda debe de buscar estos mecanismos, ¿no? Ese sería un ejemplo del Estado-Nación en un proceso de globalización. No podemos renunciar a la globalización así nomás por así, ¿no? Pero sí podemos tener una orientación nacionalista del Estado-Nación, de todos los recursos naturales que son de la nación y que con esas reformas pasaron o están pasando a manos privadas, desgraciadamente legitimada en cierta parte por una buena parte de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este asunto de la globalización regional local, con énfasis en el Estado-Nación. En cuanto a lo de la educación ambiental, si tengo alguna radiografía, en otro trabajo efectivamente planteamos esta idea de qué se ha hecho en educación ambiental en el país. Yo participo en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, soy miembro de una comisión, precisamente de la Comisión de Educación Ambiental, y ahí cada década se hacen estados del conocimiento. Y entonces a mí me tocó coordinar el estado del conocimiento de la educación ambiental en México, en la región centro-sur. Entonces, yo sí tengo con mi equipo, obviamente, tenemos una radiografía de cómo se vivió eso del estado del conocimiento. O sea, hicimos trabajos de investigación y por ejemplo, revisamos tesis de licenciatura, tesis de maestría y de doctorado, publicaciones en artículos científicos, en revistas arbitradas, libros. Es decir, la producción es muy grande, ¿sí? Pero lo que veíamos es que, por ejemplo, muchos escriben sobre sus experiencias de incorporar la educación ambiental como una materia en el currículum, y otros escriben sobre cómo plantear este asunto de la educación ambiental como una propuesta política educativa en el fundamento del diseño curricular de las instituciones de educación superior. Otros hacen experimentos de trabajar con grupos de estudiantes sobre las 4 R's, sobre las 10 R's, y que todo está documentado, ¿no? Pero, digamos, dos cosas muy importantes destacamos, ¿no? ¿Qué están haciendo los investigadores en este campo de conocimiento, ¿no? Y entonces veíamos que por un lado, pues sí hay cátedras UNESCO, muchos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, muchas publicaciones y demás, pero encontramos en algunas instituciones de educación superior donde el que trabaja este campo con el que trabaja una que se parece, están peleados, ¿no? Entonces cada quien tiene su equipo, y cada quien investiga, y si uno pertenece a una organización, el otro no va. Entonces hay un proceso de aislamiento en las publicaciones, ¿no? Se ha desarrollado mucho en la formación de los investigadores. Hace 10 años había pocas maestrías en educación ambiental. Ahora hay, de toda la matrícula, hay 30% de estudiantes en maestrías y doctorados en educación ambiental, que así se llaman, ¿sí? Y es una buena cantidad de estudiantes que se están formando en este campo de conocimiento, ¿no? Y efectivamente las contribuciones son muchas. Ustedes van a congresos de educación ambiental, llegan miles de gente, ¿sí?, a escuchar, a participar,
hay una asociación de la Academia de Educación Ambiental, está el COMIE con todo un sector de educación ambiental, y digamos que por conocimiento no hay problema. El asunto son los planes de acción de cómo podemos incorporar este tipo de cuestiones en la ambientalización curricular, que decimos, esto se entiende como no solamente en el plan de estudio, sino en la casa, en la calle, en todos lados tiene que haber este mecanismo, este dinamismo de la educación ambiental, en la familia sobre todo, ¿no? Bueno, la pregunta de Angélica, de la izquierda, pues en México hay muchas izquierdas, ya no sabemos, la izquierda exquisita, la izquierda radical, la izquierda, en fin, pero yo me refiero más a un movimiento de izquierda del siglo XXI, que busque sobre todo la salida hacia el fortalecimiento del Estado-Nación. Todos aquellos que luchemos por esta cuestión, pensamos que es la alternativa más importante, ¿no? Y estas izquierdas en América Latina la representan sin duda Ecuador, Bolivia, otros países también, pero bueno, yo tengo más información de ellos. Y bueno, aquí pues tengo que decirlo, Morena va sobre esa cuestión, son sus planteamientos fundamentales al respecto, ¿no? Y pues efectivamente, maestro Luis Mauricio, el asunto del paradigma efectivamente es un debate. Yo conozco a investigadores que dicen que Thomas Kuhn pues ya quedó así como en el pasado y que ya no sirve mucho. A nosotros sí nos sigue funcionando, y precisamente yo en mis escritos, en mis publicaciones, siempre trato de discutir distintos paradigmas y bueno, afiliarme o sostener, trabajar en uno, que creo que eso como que si permite mejor formación, y como que si estamos pues avanzando en este tipo de investigaciones, ¿no? Y que efectivamente yo creo que la docencia, la investigación, el servicio, la difusión de la cultura, pues más que hablar de la izquierda universitaria, yo la ubico más como la posición crítica, ¿sí? Y ahí caben todos los tipos de izquierda, y pues esto tiene que ver también con la cuestión de la interpretación de las representaciones sociales, ¿no? O sea, si a los estudiantes no les gusta la investigación cualitativa porque hay que leer mucho, porque hay que hacer interpretaciones con cierta experiencia y demás, bueno, pues ¿qué le tenemos que hacer, no? Nosotros tenemos que enseñarles tanto cuantitativo como cualitativo, distintos paradigmas, pero también el profesor tiene que decir, ¿no?, de su posición, porque efectivamente tenemos años trabajando con ese tipo de reflexiones. Yo les decía, ahí están los libros, no me estoy sacando las cosas de la manga, y entonces creo que a estas alturas estamos como capacitados para entender las realidades actuales, y bueno, atrevernos a dar una opinión como en este congreso, ¿no? Y efectivamente, una de las hipótesis que manejamos nosotros es que no hay desastres naturales, ¿no?, sino más bien son desastres sociales. Y hay muchos argumentos para decir de esto, ¿no? Para muestra un botón, después del sismo en México de 1985, hay un decreto presidencial, y creo que lo pusieron en una ley del uso del suelo, que no se pueden construir edificios en la Ciudad de México, ni en la zona metropolitana. Y bueno, saben que están haciendo el aeropuerto aquí, ¿no? Y se van por periférico, por todas partes están construyendo. O sea, ¿por qué? Porque saben que estamos sobre un lago y que el terreno está muy fangoso. Si fuera un epicentro en la Ciudad de México, ahora sí que como dicen, ni Dios lo quiera, pero puede desaparecer. O sea, hay cuestiones gubernamentales, pero también hay cuestiones, que hay que decirlo, de corrupción. La escuela esta Rosenman, tiene un año que se construyó el edificio que se cayó, que le dijeron a la directora, a la dueña, que no se podía construir ahí porque no era de ese uso del suelo. Fue con la delegación, movió los papeles, el moche que le llaman,
Y miren, construyó, y eso se pudo evitar. Y sin embargo, y muchos otros casos de edificios, construcciones, lo más barato que se pueda, las compañías constructoras lo que buscan es ganar más, y cuando hay de estos desastres dicen que eso no entra en el seguro y demás, ¿no? Entonces, son desastres sociales que se pueden prevenir. Les decía en el caso de la universidad, una universidad que se supone que es vanguardia, no hay un plan de protección. Y bueno, ¿quién tiene que hacerlo? Pues sí, las autoridades. Pero bueno, si las autoridades no hacen nada, pues hay que entrarle nosotros, ¿no? Entonces son las cuestiones que me llevan a reflexionar todo tipo de asuntos, y creo que gracias por sus preguntas muy interesantes, a mí también me ayudó mucho a pensar, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Liberio. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Adelante. Ahorita, con esta respuesta sobre el paradigma como hegemonía, me lleva a plantear, o sea, sigo sosteniendo que es válida la postura del uso del paradigma. Se acaba de cumplir en el 2012 con el 50 aniversario. Ian Hacking, uno de los destacados filósofos, hizo la introducción a la nueva edición y ahorita lo que yo estoy manejando es que paradigma como hegemonía, y entonces lo que se está dando es que no es diversos paradigmas, sino más bien hay un paradigma y los demás están al este del paradigma. Es decir, este grupo hegemónico es el que mantiene a los otros diciendo quién entra y quién no entra al paradigma. Entonces, esta misma parte que ubicado en la cuestión teórica, ¿no? Y sobre todo esto de la educación ambiental, la educación tiene que ser la educación. Si nosotros, desde primaria, secundaria, bachillerato, que llevamos física, que llevamos química, que llevamos biología, se pudieran entender mucho más los fenómenos y no necesariamente específicamente para eso. Y entonces, nada más por último, sí también esto de al este del paradigma puede ser en las diversas izquierdas, y hay una izquierda que es la que se pronuncia como la hegemonía, y las demás están al este del paradigma de lo que es una visión de izquierda. Entonces, me parece como para llegar a seguir reflexionando. Muchas gracias. Gracias. Pregunta ahí, me disculpan, que tiene que ver con mi saber disciplina y con algo que he estado haciendo en Colombia, es el análisis del crecimiento urbano en torno a la planificación territorial. Es una pregunta que me queda como después de la exposición tan magistral, una felicitación al doctor Liberio. Es una temática muy densa, muy compleja, creo que será muy nutritivo este congreso, pero lo que hemos planteado en Colombia a partir de la Constitución Política del 91, que es un movimiento de jóvenes muy interesante, y en el cual me voy a referir en el momento que me toque mi exposición, es que se programó por hacer un Estado participativo, en el cual no solo las problemáticas dependen solamente del Estado de gobierno, sino que también pues, hay una participación nuestra en la cual elegimos los gobernantes, no participamos. Yo quisiera saber si dentro de las políticas, o digamos en lo que tiene que ver en los currículos de la universidad misma, si el ordenamiento territorial juega una parte importante y si hay participación. Porque hay una parte final en tu exposición que queda, donde dice que los desastres no están incluidos dentro de los procesos académicos de la institución, pero yo quisiera saber hasta dónde en sociología rural la planificación territorial y el territorio, porque si algo estamos hablando en este momento es del territorio, donde llegan los impactos ambientales, donde llegan los desastres naturales, y es donde estamos. ¿Cuál es la participación y cuál es la pertinencia de poder, dentro de este caos del crecimiento urbano que lo tienen ustedes aquí en México, cuál es la pertinencia de la planificación territorial dentro de los programas de estudio dentro de la misma nación, y cuál es la participación ciudadana en ello? Creo que es una exposición de preguntas. Muy interesante pregunta. Si esto se ve en el diseño curricular, por ejemplo, los que diseñan el plan de estudio y diseñan las asignaturas que van a llevar, no aparece, ¿no? En los muchachos, los que estudian la maestría y el doctorado, yo conozco una tesis precisamente de Ramón Rivera,
que habla sobre el uso del suelo y la dimensión territorial. Y bueno, él ahí tiene los mismos planteamientos de toda la gente que se opuso a la construcción del aeropuerto. O sea, argumentó científicamente, también la gente del colegio de posgraduados, que no era apto para hacerse el aeropuerto. Sin embargo, como era una decisión presidencial y ya se había echado atrás en el sexenio de Vicente Fox, en el año 2000, 2006, y ahora sí están construyendo. Finalmente los ejidatarios que estaban ahí ubicados, creo que les compraron mejor la tierra y ya se está haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? No hay, digamos, hay planteamientos de investigadores que argumentan todo tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues ya no hay más difusión y esas propuestas luego no llegan donde se toman las decisiones, ¿no? Muchas veces ni aquí en la universidad, ¿no? Si me preguntas si aquí en la universidad hay una instancia que ordene el territorio, pues yo creo que para construir los distintos edificios en la universidad, yo creo que sí la hay, pero más allá del entorno de la universidad no existe, ¿no? Entonces, como que sí hay mucha falta de trabajo sobre esto, ¿no? Y efectivamente el caso colombiano en esta coyuntura es un ejemplo, ¿no?, de cómo una guerrilla que había durado casi 50 años, ¿sí?, las FARC, ahora en la negociación que ellos están planteando participar políticamente a través de un partido, yo digo que son grupos que tienen claro efectivamente qué papel debe jugar el Estado-Nación, ¿no?, o qué papel tienen que jugar los proyectos para fortalecer a un país con toda la infraestructura y los recursos naturales que tiene Colombia, que beneficie a los colombianos, ¿no?, y que no beneficie efectivamente a otros grupos transnacionales que están esperando esas reformas que les beneficien, ¿no? Es decir, hay una buena experiencia en Colombia que ha estado en los últimos 2 años conociéndose en todo el mundo. Es eso precisamente, ¿no?, lo que se busca, es cómo democratizar a un país, a una nación que efectivamente responda a los intereses de la nación. Gracias, doctor Liberio. Bueno, pues le agradecemos mucho la presentación, démosle un fuerte aplauso por la magistral ponencia. Y a continuación, no sé si está por aquí Erasmo, nos va a dar unas indicaciones para la logística, lo que continúa en las próximas horas. Y yo les agradezco su atención. Un aplauso para Lucio.